Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús. Aquí estamos estudiando el libro de los Hebreos, o para los Hebreos. ¿Cómo es? ¿Es para los Hebreos o de los Hebreos? Generalmente se le dice la carta. La carta. Sí, La a los carta hebreos, sí. a los Hebreos. Porque es confuso es la Biblia. Es hacia Timoteo de Pablo, pero después las de Pedro y Juan son de parte de Pedro y Juan, entonces uno se confunde. Pero hemos estado viendo cómo hay diferentes pasajes que resaltan cómo Jesús es mejor que o mayor que diferentes cosas o personas, o el evangelio, cómo es superior a diferentes aspectos o diferentes personas o conceptos. Y el día de hoy vamos a ver uno en el capítulo 11, que es muy interesante. Voy a leer el versículo rápidamente y después vamos a explicarlo porque puede sonar un poco confuso. En Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice esto: pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo está hablando aquí de una patria mejor, o una ciudad mejor, o un lugar mejor. Pero antes de que profundicemos en eso, este versículo obviamente está en el capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo famoso. Doc, ¿por qué nos da un poco un resumen corto, Okay. breve sobre este capítulo para que podamos entender el contexto de este versículo dentro del capítulo famoso de la fe? Uh-huh. Pues en realidad el capítulo es un resumen de lo que se llama, ¿verdad? No solamente el capítulo de la fe, pero también de los santos de la fe, ¿verdad? O los que vivieron una vida de fe. Y cuando hablamos de fe es importante entender en realidad porque, como siempre decimos en este programa, uno necesita definir los términos. Y uno dice fe y fe puede significar muchas cosas a muchas personas muy diferentes. Entonces, lo que miramos aquí en realidad, cuando habla de fe, es una fe que confía. En otras palabras, es una fe que trae esperanza, no es un salto al vacío o no es un concepto que se queda en las nubes y no tiene nada que ver con nuestras vidas. Entonces, vemos aquí como el autor de Hebreos y el argumento de toda la carta, diría yo, no solamente que Jesús es mayor o más grande o más importante que, pero el argumento aquí es a una comunidad perseguida, una comunidad de algunos que están pensando la posibilidad de dejar el evangelio o regresar porque las presiones de la vida, las presiones son mucho y en realidad no merece la pena. Entonces el autor, yo creo, aquí da un resumen desde el comienzo, ¿verdad? Dios habiendo hablado a través de los siglos, a través de los profetas, a través de la escritura, al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y entonces este capítulo para mí es específicamente hablando de esos grandes héroes a pesar de sus circunstancias que se mantuvieron fiel y nos recibieron, ¿verdad? Lo prometido en el sentido del cumplimiento de todo. Y vamos a mirar todo eso. Por eso creo que este capítulo nos puede ayudar a nosotros como individuos a aplicar muchos de los principios y de lo que hemos visto de todos estos los personajes, para decirlo de una manera, que menciona aquí. Sí, como bien dice aquí, hay muchos ejemplos que da de Sara, Abraham, Moisés, que tuvieron fe, esta confianza en Dios. Y en medio de todo esto, menciona este versículo una patria mejor, una ciudad mejor, que es celestial, que Dios está preparando. Entonces, ¿cuál es esta ciudad
que menciona aquí, celestial, mejor que. Y como siempre en esos episodios hemos visto este contraste que dice Jesús es mejor que Moisés o mayor que esto. Entonces, ¿cuál es esta ciudad? No sé por dónde quisiera empezar. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el contraste que está diciendo? Esta ciudad es mejor que esta otra. ¿Y cuál es esta otra que está haciendo el contraste de este pasaje? Pues la ciudad mejor, yo diría, es la Jerusalén, y vamos a mirar esto celestial, ¿verdad? Y vamos a mirar esto. Cuando miramos la narrativa de lo que es la Biblia por sí, y es curioso porque habla aquí de Abraham, ¿verdad? Habla de muchos, pero vamos a mirar a Abraham. Abraham fue, se le conoce, se le dice el padre de la fe. Fue uno, ¿verdad?, en lo cual en una situación imposible, humanamente hablando, que Dios le había prometido, ¿verdad? En capítulo 12 de Génesis, Dios le había prometido una descendencia que sería grandísima, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, qué bueno, pero había un problemita. Y ese problemita es que su esposa Sara no podía tener hijos. Es un obstáculo enorme. Entonces vemos como aquí, a pesar de la situación, Abraham fue fiel, confió plenamente en Dios. No fue un hombre perfecto, obviamente, ¿verdad? Vemos como al principio, capítulos 12, 13, 14 de Génesis, mintió, tuvo temor, ¿verdad? Engañó y muchas cosas que notamos. Pero sin embargo, notamos en el capítulo de Hebreos que nos habla, a pesar de las circunstancias, él se mantuvo firme y fiel. También vemos Moisés como otro personaje bíblico, ¿verdad? Notamos Moisés fue, para decirlo de una manera, fue un hombre, un homicida, fue también un hombre que mató a un egipcio, etcétera, pero fue un instrumento en las manos de Dios, que Dios, a pesar de su carácter, tenía un plan muy específico para Moisés. Y cuando hablamos de Moisés, aquí mismo en Hebreos, déjeme ver si me recuerdo cuál es cuando nos habla, porque Moisés me fascina mucho cuando habla del, déjame ver, murieron porque los tales Abraham, Jacob, ¿El aquí, siglo 24? ¿O por ahí? el 23 y 24. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Pero 24. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, todas las cosas terrenales y lo que significaba ser hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. En otras palabras, de tener una vida alejada de Dios y sus propósitos. Y 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Fijémonos, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En otras palabras, Moisés vivió aproximadamente unos 1300 años antes de Jesucristo, su nacimiento. Sin embargo, nos habla de su fe, de una manera que él pudo mirar hacia el futuro, siglos después. ¿A quién? A Cristo. Claro, él no sabía el nombre de Jesucristo, pero tenía la fe había oído del Redentor que Dios iba a levantar y había creído a Dios. Por eso cuando hablamos de fe, estamos hablando de una fe que es comprometida, pero también una fe que mira hacia el futuro, porque Dios ha prometido algo y aunque uno no lo vea cumplido en su vida, sin embargo, él tuvo la fe de saber que el que lo prometió, ¿verdad?, iba a cumplirlo. Entonces me encanta, ¿verdad?, cuando habla de Moisés y claro, cada uno de los héroes de la fe. Por eso creo que es importante que entendamos la narrativa de toda la Biblia, no solamente un versículo o 2 versículos. Y es lo que aquí nos habla
el autor de Hebreos, la importancia que, en otras palabras, le está diciendo a la comunidad, mira, lo que estamos pasando no somos los únicos. Y Sí. entonces comienza la lista con Abraham, Noé, todo lo demás, la narrativa bíblica y cómo Dios se ha mantenido fiel en todo esto. Y si me permite, podemos mirar el final del capítulo, versos 39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, hablando de todos en el capítulo número 11, no recibieron la promesa. No significa, ¿verdad?, que la promesa no fue fiel, sino que durante sus vidas no recibieron, aunque estaban esperando, estaban confiando, a pesar de las circunstancias, los dolores, los engaños, el sufrimiento de la vida, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, incluyendo la comunidad del día del autor, ¿verdad? Diciendo por nosotros, en otras palabras, que son palabras de ánimo para la comunidad de hebreos. Y yo debo, y me atrevo a decir, que también nosotros podemos decir que para nosotros también somos parte del pueblo de Dios, de la narrativa grande, ¿verdad? De lo que es el plan de Dios, tanto en el pasado como en el presente, y termina a fin de que ellos no fueran hechos perfectos o cumplidos, ¿verdad? O completos sin nosotros. En otras palabras, el autor de Hebreos está diciendo, vamos a tomar una clase de Biblia 101. Vamos a empezar aquí, ¿ok? Sí. Ustedes se recuerdan desde las promesas de Dios. Mira todos estos personajes que no recibieron y no vieron toda la promesa cumplida. ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte de la narrativa de Dios en la Biblia. Pero aparte de eso, por eso yo digo que es importante que nosotros también somos parte de ese pueblo, de ese plan, los que han creído en Jesucristo. Y por eso es que Dios está preparando, si nos recordamos también en los evangelios, ¿verdad? Juan capítulo 14, especialmente versos 4, 5 y 6, cuando él dice que él va a preparar un lugar para nosotros, Jesucristo hablando, ¿verdad? Entonces podemos mirar esos versos como el lugar, lo que Dios está haciendo, que nosotros también en el siglo XXI podemos decir que somos parte del plan de Dios. Y esa ciudad, esa patria, como dice aquí, o algunas traducciones dice país, ¿verdad? Es parte del futuro nuestro, en el sentido de que, igual que Moisés estaba mirando siglos antes a Jesucristo, nosotros también muchos siglos después estamos también mirando hacia nuestro futuro, como tanto los héroes de la fe como la comunidad de hebreos, como es nuestra esperanza también. Igual que el versículo 13 dice, todos estos que mencionaste, ¿no? Que menciona aquí el capítulo, murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces está diciendo, ellos habían puesto su fe en Jesús, aunque no conocían quizás su nombre o toda la exactitud de cómo sería este Mesías que fue prometido, que iba a venir a salvarnos y limpiarnos y perdonarnos de nuestro pecado y ofrecer vida nueva y vida eterna. Pero sabían que Dios había prometido que iba a traer salvación, que iba a traer un rey, que iba a traer su reino y que iba a restaurar todo. Entonces quizá no sabían los detalles, pero dijeron, ok, Dios tiene una promesa y yo pongo mi esperanza, mi confianza en esa promesa, que últimamente fue Jesús, y ellos murieron sin poder verlo, sin poder ver el cumplimiento de esa promesa, pero sabiendo que iba a venir. Entonces, me encanta todo lo que acabo de explicar, estos personajes aquí bíblicos que está mostrando. ¿Ves cómo tuvo fe tal persona y tal persona? De igual manera que ellos murieron y no pudieron ver la promesa cumplida en Jesús, tú y yo tenemos otra promesa que quizá no vamos a poder ver, pero igual tenemos que tener esa misma confianza y esa misma certeza que
va a venir una patria mejor, un país mejor, una ciudad mejor. Entonces, ¿a qué se refiere con esa ciudad, Doc? Que es celestial, Pues sí, que anhelamos sí. que va a venir en el futuro. Yo creo si miramos toda la Biblia, ¿verdad? De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, hay dos ciudades preeminentes que sobresalen en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y una es la ciudad de rebelión, que yo diría Babilonia, ¿verdad? Es aparte de la ciudad física, ¿verdad? Que existió y existe aún hoy en día, ¿verdad? Esa ciudad física, pero también hay, como diría, la ciudad celestial y diabólica. Hay una lucha constante a través de la Biblia, aunque Dios usó el Babilonia, ¿verdad? Para castigar a Israel y a Jerusalén. Pero sin embargo, si vemos en la Biblia, Babilonia representa todo anti Dios. En otras palabras, representa lo que es el orgullo. En capítulo número 11 vemos como querían edificarse una ciudad donde querían ser igual a Dios, iban a hacerse igual a Dios. La Torre de Babel. Es en la Torre de Babel, exactamente. Y si notamos esa Torre de Babel, es las mismas palabras, el mismo deseo, ¿verdad? Que vemos que Satanás tentó a Adán y Eva. Si nos recordamos, Satanás le dijo, no se preocupen, es que si ustedes comen del fruto van a ser como Dios. Y vemos en el capítulo 11, cuando la Torre de Babel, ¿verdad? Todo el sentir era rebelión y ser igual a Dios. Por eso fue que llegó el Señor y mandó juicio, ¿verdad? Y la confusión de idiomas y lenguas. Entonces vemos la narrativa a través de la historia del pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tantas veces que hicieron todo lo opuesto de lo que Dios quería que ellos hiciesen, la idolatría. Querían, si nos recordamos, ¿verdad? Cuando Israel pide rey, le piden, ¿verdad? A Samuel que le dé un rey. Y la razón es porque ellos querían ser igual que las naciones, los pueblos alrededor. Entonces, Babilonia también hay la Babilonia espiritual, para decirlo de una manera, que es parte del plan de Satanás. Y vemos como a través de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que esa ciudad es una ciudad maléfica, es una ciudad idólatra. Si, por cierto, si quiere, podemos aún ver la comparación en Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, donde nos da unas características de ese tipo de ciudad, ¿verdad? Apocalipsis 18. Y nos dice, ¿verdad?, que es la ciudad de Babilonia, y entonces lo que hace esa ciudad. Apocalipsis capítulo 18. Si quiere, lee como el versículo 3 o 4, algo así. Sí, el versículo 2 dice, y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en la habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda. Y después dice, todas las naciones han bebido del vino de su pasión, inmoralidad, han cometido actos inmorales, enriqueciéndose con la riqueza de sensualidad, y empieza a hablar de más pecados. Entonces, esta Babilonia representa todos estos pecados inmorales. Rebelión contra Dios. Totalmente rebelión y rechazo de Dios y su manera, sus leyes y todo lo demás. Ahora, fijémonos que Babilonia, aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 19 y 20, ¿verdad? Tanto Babilonia como lo que es Satanás, sus ángeles, son juzgados.
¿Y por quién son juzgados? Por Ante el Jesús. trono de Jesucristo. Entonces entendemos la narrativa de la Biblia. Comenzó con todo siendo bueno, y cuando Dios hizo la humanidad fue muy bueno, Adán y Eva. Capítulo 3 entra el pecado, destruye todo el caos, todo el orden que Dios había puesto, porque es importante que entendamos también a nivel de la creación. Capítulo número 1 de Génesis, verso 2, dice que el mundo estaba en desorden, caos. Pero sin embargo, Dios es un Dios de orden, que creó orden. Pero el pecado, en capítulo 3 y todo lo demás, otra vez trajo desorden en toda la humanidad. Y por eso es que Jesucristo es tan importante en entender la narrativa, porque en capítulo 3, verso 15, vemos, ¿verdad?, donde Dios promete el Mesías. Entonces sabemos la narrativa de lo que es la Biblia. Y ese mismo Mesías que muere, que es resucitado al tercer día, que está a la diestra de Dios, vemos en Apocalipsis 19, es el mismo Mesías que regresa y vence. No solamente venció a la muerte, pero la muerte es el último enemigo que es enviado al lago de fuego por toda la eternidad. Y capítulo 21 y 22 notamos donde todo el orden, el caos, está puesto ahora en orden porque han sido juzgados. Y si quiere leer los primeros 5 versos de Génesis, de Apocalipsis capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Entonces aquí Él tiene esta ciudad del cielo, esta nueva Jerusalén, esta ciudad santa, y está en contraste con 3 capítulos antes, una ciudad llamada Babilonia que es destruida, que cayó. Entonces, para asegurarme que estamos entendiendo bien, entonces aquí están 2 ciudades, no son literales, físicas, ¿verdad?, que podemos tocar y ver con nuestros ojos, pero son más temas poéticos o temas espirituales que conllevan un significado teológico real, pero espiritual, que no podemos ver en sí físicamente, de una ciudad que representa rebelión, idolatría y, como dijo, antidios, me gusta eso, y otra ciudad que representa la morada de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios. Entonces, a través de toda la Biblia vemos casi como una guerra cósmica entre estas 2 ciudades, sí, ¿no? Esta ciudad surge, esta ciudad viene, pero aunque es imperfecta, porque representada en Jerusalén o el tabernáculo, el templo. Ahí pues también está la idea del jardín en Edén, etc. Pero aquí al final de la historia, el último libro de la Biblia, vemos que esta ciudad, representada como Babilonia, aunque Babilonia ya había sido destruida hace mucho tiempo cuando esto fue escrito, es destruida, porque esa es la Babilonia espiritual, y viene una ciudad espiritual santa, una nueva Jerusalén del cielo, no el Jerusalén que nosotros conocemos aquí en la tierra, que viene a la tierra preparada como una novia para que Dios pueda morar entre nosotros, y ya aquí después dice que no hay templo porque Dios es el templo y habita entre su pueblo. Entonces, entonces Hebreos en sí está ese versículo hablando de escatología y del fin del tiempo. Y entonces está, ¿cómo usted podría unir todos esos puntos? Que está hablando del fin del mundo en sí, pero está hablando de fe y está hablando de Jesús. ¿Cómo podemos conectar todas estas ideas? Pues como dijiste, ¿verdad? Estamos hablando del plan cósmico,
de Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo a través de toda la historia humana, ¿verdad? No es solamente una idea filosófica o como si fuese una caricatura, sino durante la historia humana, porque Jesucristo existió, el Verbo fue hecho carne, existió en historia humana, ¿verdad? Fue un ser humano. Jerusalén también una ciudad física, también Babilonia un reino físico. Pero si miramos y entendemos Apocalipsis, ¿verdad? La palabra Apocalipsis significa abrir los ojos o quitar las vendas. Entonces, el plan cósmico, para decirlo de una manera, es que todo lo físico está influenciado, ¿verdad? También por lo espiritual. Y Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Entonces, necesitamos entender esta lucha, pero que esta lucha un día va a regresar al plan, la perspectiva divina, donde el hombre va a tener hombre, mujer, el pueblo de Dios va a tener una comunión como tuvo al principio, interrumpida con Dios. Y cuando menciona el templo, ¿verdad? Está hablando del Antiguo Testamento y los días de Jesús. El templo era el lugar donde las personas iban. También nos hace pensar cuando estaban en el desierto, la importancia, ¿verdad?, de la nube, que la presencia de Dios estaba con el pueblo. Pero ya todo eso ha pasado, hay una nueva época, el cumplimiento de lo que Dios había prometido, ¿verdad? Y vemos el cumplimiento porque no hay dolor, no hay muerte, todo está restablecido como era en el principio, que es la narrativa, ¿verdad? Y todo a través de Jesucristo. Y yo creo que para nosotros debe de darnos mucho aliento, debe de animarnos a nosotros, que aunque no veamos las promesas cumplidas todavía, sí un día se va a cumplir. Y nosotros, como el pueblo de Hebreos, ¿verdad?, como todos los santos que existieron antes, y no sabemos el día ni la hora, pero es el futuro nuestro también, saber que un día vamos a tener esa relación exclusiva con Dios. Así es. Eso es parte de la promesa de Jesús, parte del evangelio, la escatología, el fin de la historia, el fin del mundo, aunque muchos quizá piensan en eso con temor. En sí deberíamos de tener esperanza, sabiendo que va a venir una ciudad mejor, una patria mejor, celestial, donde vamos a poder morar con Dios y aferrarnos a esa verdad, esa promesa con esperanza, con fe, con confianza, como lo hicieron todos estos personajes que vemos en este capítulo, aunque no veamos esa promesa cumplida en nuestro tiempo, pero que podamos, como aquí dice, aceptando con gusto y confesando con fe que esto va a suceder y que Jesús va a restaurar todas las cosas. Y wow, eso me encanta, que cada episodio que hemos visto no solamente es profundo teológicamente hablando, intelectualmente hablando, sino que no sé, te edifica, te da esperanza, te anima a continuar tu vida con fe, tu caminar con Dios. Y wow, gracias, Doc, muchísimas gracias. No, igualmente, Elliot, y para mí es de mucho gozo, y también que nuestros oyentes sepan que hay esperanza en medio de lo que esté pasando. Si las cosas te van bien, gloria a Dios, pero si las cosas sientes que te van de una manera negativa, te falta fe, lee este capítulo. Lee este capítulo, estudia las vidas de otras personas que vivieron antes que nosotros, pero que también tenían fe. Y es la misma fe que nosotros tenemos y esperanza que tenemos, que un día todo se va a arreglar y la justicia y el justo juez va a juzgar conforme a nuestras obras y poner todo en orden otra vez. Amén, amén. Pues bueno, ahí lo dejamos por hoy. Ya, de hecho, nos queda un episodio más para terminar Hebreos. Espero que haya sido bendición. Comparte esto con alguien. Gracias por todo su apoyo. Y bueno, continuaremos estudiando una vez más para terminar este estudio de
la carta a los hebreos en nuestro siguiente episodio. O epístola. Gracias, Doc. Algunos dicen epístola, pero epístola suena un poquito, wow, qué palabra, carta. Intelectual. No, gracias, Doc. Bendiciones a todos. Bendiciones. Adiós. Bye bye.